Irán. Estados Unidos, adicto a guerra, no merece ocupar un asiento en Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Un diplomático de alto rango iraní dice que Estados Unidos, con su oscura historia de derechos humanos, no merece ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El embajador de Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, Ali Bahreini, reaccionó el viernes a un comentario de la representante permanente de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Michelle Taylor, sobre la elección de la República Islámica como presidente del Foro Social del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el noviembre. Taylor hizo referencia al primer aniversario del fallecimiento de la joven iraní Mahsa Amini el 16 de septiembre y afirmó que Estados Unidos cree que Irán, con su atroz historial de derechos humanos, no tiene lugar en roles de liderazgo en el ecosistema de derechos humanos de la ONU. El momento de rendir cuentas es ahora, adujo. Bahreini, a su vez, reprochó, diciendo que un país adicto a guerra como Estados Unidos carece de autoridad moral para hablar de derechos humanos. Echemos un vistazo a un régimen adicto a la guerra que, cada año, causa la muerte de más de 1000 personas a manos de sus fuerzas policiales, pero que sigue ocupando inmerecidamente un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, remarcó el diplomático persa. El otoño pasado, Irán fue escenario de incidentes de violencia callejera a raíz de la muerte repentina de la joven iraní Mahsa Amini, de 22 años de edad, quien perdió la vida el 16 de septiembre en un hospital días después de estar bajo custodia policial. En este contexto, alborotadores apoyados por los países extranjeros, aprovechándose del fallecimiento de Amini, generaron una falsa versión para crear disturbios en el país de tal violencia contra las propiedades públicas y privadas, así como ataques a civiles y fuerzas de seguridad. Todo esto, con el apoyo de medios de comunicación occidentales, que culpando a los agentes de policía de la muerte de Amini, intentaron desatar la ira contra el sistema de la República Islámica de Irán. Las organizaciones de inteligencia iraníes aseguraron que la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, desempeñó un papel principal en fomentar los desmanes, en estrecha colaboración con los servicios de espionaje del Reino Unido, el régimen israelí y Arabia Saudí. Estados Unidos busca licencia para acercar a Rusia y China con laboratorios biológicos estratégicos ofensivos. El informe del Pentágono en el que se afirma que Estados Unidos se enfrenta a amenazas biológicas por parte de sus adversarios es un intento de obtener una licencia para seguir desarrollando laboratorios biológicos estratégicos en países que rodean a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, declaró a Sputnik un experto en lucha antiterrorista. Según el ex analista antiterrorista del Departamento de Estado de Estados Unidos Scott Bennett, estos laboratorios se utilizarán para desarrollar armas biológicas dirigidas a vulnerabilidades genéticas y de ADN específicas de personas de ascendencia eslava, asiática y persa hindú. Por supuesto, la explicación externa para el propósito de estos laboratorios será como contramedidas defensivas o proactivas contra el desarrollo de armas biológicas de otras naciones que el gobierno estadounidense define como no cooperativas, o inflexibles, u hostiles a ser un vasallo estadounidense o un estado esclavo, apuntó el exfuncionario. La revisión de la postura de biodefensa, hecha pública el 17 de agosto, indica que el ejército de Estados Unidos se enfrenta a una aguda amenaza por parte de adversarios extranjeros que presuntamente están desarrollando programas avanzados de armas biológicas.
Según este reporte, que fue solicitado por primera vez por el secretario de Defensa en 2021, los países que suponen esta amenaza incluyen a China, en la región Indo-Pacífica, y Rusia, en Europa. Según el Departamento de Defensa, el Estado norteamericano aborda estas preocupaciones reforzando las capacidades de biodefensa mediante una mayor colaboración entre las estructuras militares y civiles del organismo. El informe publicado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos es una reacción a las recientes revelaciones hechas por el Ministerio de Defensa de Rusia en relación con las continuas violaciones del derecho internacional relacionado a armas biológicas y, de hecho, crímenes de lesa la humanidad que el gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bajo la administración Biden están llevando a cabo actualmente, comentó Bennett. Tratando de desviar la atención de estas revelaciones, corroboradas por Rusia con pruebas sólidas, Washington está buscando una excusa para continuar estos extraordinariamente peligrosos, e incluso mortíferos, experimentos de enfermedad, sufrimiento y muerte, que parecen ser la principal exportación de Estados Unidos, añadió. Unos 30 laboratorios biológicos financiados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos fueron descubiertos en Ucrania durante la operación militar especial rusa, según reveló el año pasado el Ministerio de Defensa ruso. El Pentágono lleva años gestionando estos laboratorios biológicos clandestinos, investigando agentes patógenos altamente peligrosos y exportando muestras biológicas en contravención de la Convención sobre Armas Biológicas. Estados Unidos aún no ha dado explicaciones detalladas sobre sus actividades militares y biológicas en Ucrania. El informe del Pentágono intenta engañar al público, señalando que cualquier afirmación sobre los laboratorios biológicos estadounidenses y su desarrollo de patógenos peligrosos no está probada, pero esto es patentemente falso, apuntó Bennett. La voluminosa cantidad de materiales obtenidos de los biolaboratorios estadounidenses en Ucrania fueron presentados a la ONU por Rusia para su completa exposición y análisis a todo el mundo. Sin embargo, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos se opusieron y detuvieron esta investigación. ¿Por qué? Parece que alguien tiene algo que ocultar, subrayó Bennett. Cabe destacar que la revisión de la postura de biodefensa fue publicada cuando Ucrania sigue siendo incapaz de cambiar el rumbo de su contraofensiva, a pesar de la gran cantidad de armamento proporcionado por la OTAN. En las semanas previas, las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron posiciones rusas, pero fueron rechazadas sistemáticamente, con grandes cantidades de material occidental destruido. The Washington Post informó en este sentido de una previsión clasificada de Washington que predecía que es poco probable que Kiev alcance sus objetivos en la contraofensiva. Por otra parte, Washington también está preparando claramente el escenario para la próxima espiral de escalada con Pekín. El informe y el Departamento de Defensa estadounidense identifican claramente a China como su objetivo previsto, sin duda debido a que Estados Unidos y la OTAN están perdiendo fantásticamente en Ucrania, sugirió Bennett. El documento le indicó a Bennett que la administración de Joe Biden y sus manipuladores sin duda estarán desencadenando dentro de Estados Unidos algún evento de falsa bandera, en forma de arma biológica, o bomba sucia, para generar el miedo y el caos necesarios y la autoridad tiránica de ley marcial del gobierno de Estados Unidos, para usar contra y controlar al pueblo estadounidense. Mientras tanto, a pesar de la costosa contraofensiva que sigue fracasando, y de las grandes pérdidas sufridas por Ucrania, Washington sigue encabezando la guerra por poderes de la OTAN contra Moscú.
Cada vez está más claro que la administración Biden necesita una guerra para distraer a la opinión pública estadounidense del colapso internacional del sistema de moneda fiduciaria del imperio estadounidense del petróleo y el dólar, y de sus más de 700 bases militares en todo el mundo. Necesitan generar un enemigo, y nada mejor que un arma biológica invisible, aseveró el experto. En su opinión, este informe es la siguiente etapa de la autoimplosión internamente coordinada de Estados Unidos, que la administración Biden hizo a través de las fronteras abiertas, el armamentismo del dólar, las sanciones económicas y el intervencionismo militar. Este informe es simplemente una preparación para el próximo capítulo, que es la culpabilización de un adversario extranjero, por la misma caja de Pandora que Estados Unidos creó, concluyó Bennett.